Yo no sé si en realidad a ustedes pasa lo mismo que a mí, pero hay una constante lucha interior en lo más profundo de uno que se... No, esto no sirve. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero hay una constante lucha interior para manifestar algo que está escondido, algo que está oculto en nosotros mismos y que es la búsqueda de la excelencia. O sea, que lo que hacemos cada día sea, si es posible, ¿no?, que sea mejor. O sea, que encontremos realmente ese motivo que secretamente nos conmueve y nos lleva a esa lucha continuada por la existencia y, qué sé yo, por dar lo mejor de nosotros, porque surge una necesidad, por el problema que se plantea a nuestro alrededor, de meterse uno en ese problema y querer aportar algo. Es decir, uno no quiere estar ausente, dedicado exclusivamente a uno y a la familia y que los otros revienten. Casi la mayor parte de nosotros nos importa el otro, el semejante. No sé por qué será, pero qué sé yo, tal vez sea la parte nuestra de la nobleza, verdaderamente de ese sentido oculto de que la vida es un tránsito a la superación. Como que, no sé, hay un testigo invisible que nos está vigilando y que nos va a calificar en algún momento, o porque realmente sentimos esa pasión de ser útil al otro que no ha tenido la fortuna, la suerte, o qué sé yo, la providencia no lo ha provisto de esos recursos que nosotros creemos que los tenemos en suficiencia. Y esa búsqueda a veces nos lleva a enfrentar con nuestros amigos, a enfrentarnos o a discutir o a no estar de acuerdo. Es muy posible que muchas veces que yo te planteo cosas acá, yo diga, no, pero o sea, que tu idea sea mejor que la mía. Y está bien, eso es buenísimo. No te creas que eso es malo y que yo lo tomo como una cosa que no estás de acuerdo conmigo. Al contrario. Pero, ¿sabes lo que pasa? A mí me gustaría que lo que vos no estás de acuerdo conmigo me lo fundamentes. ¿Sabes por qué? Porque si vos me fundamentás lo que no estás de acuerdo conmigo, yo aprendo de vos. ¿Te das cuenta la importancia que tiene escuchar a los otros, aprender de los otros? Yo estoy seguro que vos sabés muchísimas cosas más que yo. Y que posiblemente en la tranquilidad de tu hogar, de tu mundo, de tu círculo, tengas posiblemente una vivencia más próxima a la verdad o a la realidad. Y entonces a mí me gustaría saberla esa, porque mi búsqueda, como te dije al principio, es meter el acelerador a fondo para ser mejor. Pero ¿sabés por qué quiero ser mejor? Porque quiero ayudar, porque quiero hacer algo, qué sé yo. No te creas que busco plata. Yo a esta altura de la vida, porque ya tengo casi 90 años que voy a buscar plata. Ahora busco, como dicen los muchachos, ahora busco el bronce. No, ahora busco enmendar todo lo que hice mal. Porque me imagino que debe haber hecho una cantidad de burradas. Y entonces si ahora el resto que me queda pudiera usarlo en beneficio del semejante, que realmente ahora, mira, si necesita la gente necesita experiencia, necesita, qué sé yo, que uno no te voy a decir que le voy a dejar enseñanza, sino que recuerdos de las cosas que yo he transitado y que tantos años he algo aprendido. Y claro, eso que he aprendido, contrario a lo que vos te podés imaginar que ya está, eso me ha llenado de preguntas, me ha llenado de dudas, porque cuanto más aprendo, más dudas tengo, porque me doy cuenta que cuando más aprendo es cuando menos sé. Y claro, tenía razón Sócrates que decía, yo solo sé que no sé nada. Y entonces, con todo esto te lo trajo para preguntarte,
¿por qué los argentinos, y ahí me incluyo yo, ¿por qué los argentinos esperamos siempre un milagro? ¿Por qué nosotros desplazamos la personalidad y las capacidades nuestras en pos de algo que nos va a venir a salvar? Nosotros, fíjate bien, que el esfuerzo generalizado de toda la población no es personal, es hipotético, es ya sea en lo bueno o en lo malo, incorporamos a los otros, a los demás. O sea, si nosotros padecemos cualquier clase de problema, siempre hay un culpable que generó el problema. Nunca, o muy escasas veces, estamos... Puta, yo soy el culpable de toda esta cantidad de barbaridades. Y cuando lo llevas a lo colectivo, a lo general, culpables encontramos, o sea, todo lo que nos pasa, fíjate bien, alguien tiene la culpa. El imperialismo, Clarín, Manetto, la oligarquía, los ricos, los pobres, los ignorantes, los que saben. ¿Por qué siempre necesitamos un socio para las cosas que nosotros tendríamos que clarificarlas nosotros y buscar las respuestas positivas o negativas dentro de nosotros? ¿Por qué siempre buscamos otro? Claro, esas cosas que nosotros no nos hemos dado cuenta, porque como no nos han dicho alguna vez que el problema pudiéramos ser nosotros mismos, entonces no hemos aprendido a nosotros preguntarnos. O sea, preguntarnos a nosotros, che, escuchame una cosa, vos fracasaste porque vos no te has preocupado, no le has puesto el suficiente esfuerzo o el suficiente estudio o las suficientes... o no se han utilizado los suficientes recursos, o no has considerado el valor del enemigo, o has evaluado que era un tránsito fácil y que esto necesitaba un gran sacrificio, un gran esfuerzo. No, eso no. Yo tengo que, a mí la providencia, porque Dios es argentino, y somos un país rico, y somos un país joven, y somos buena gente, y somos muy vivos, muy inteligentes, tendremos que estar mejores. Che, pero no estamos mejores. Y mientras vos le sigas echando la culpa a los demás, y yo le siga echando culpa a los demás, esto se pone cada vez peor. ¿Y no te crees que sería bueno echarle una averiguada a esto? Porque mira, ahora estamos en un impasse. O sea, estamos averiguando nada. O sea, tanto que estamos preocupados por averiguar que terminamos de no averiguar nada, porque cuando nos queremos concentrar en algo, sácate, nos distraen con un golpe de efecto que nos distrae y nos aparta de lo que realmente nos debiésemos preocupar. Y yo te hablo de milagro porque los argentinos somos cabuleros, somos palpitadores, es decir, la tenemos clara, o sea, los otros son todos unos giles. Y son todos unos giles los otros. ¿No será que los giles somos nosotros? Porque los otros no tienen nada que ver en el problema. En todo caso, los otros están sufriendo el mismo problema que nosotros. Y entonces cuando todas esas confusiones empiezan a tallar en uno, cuando uno se recoge un poquito y dice, bueno, che, pero ¿será posible que estamos condenados tanta mufa, tanta pálida? Tantas cosas que nos van mal, siempre nos van mal y siempre volvemos a caer en la misma trampa y tropezamos con la misma piedra. Y entonces cuando te pasa eso, o cuando nos pasa eso, buscamos, a ver, ¿a quién le echamos la culpa? Inconscientemente, no es porque buscamos, no, inconscientemente, ¡a que lo parió! Mirá vos la culpa. Fíjate vos, vamos encontrando el hilo de nuestras falencias. Es decir, no nos hacemos responsables, no nos hacemos cargo, ¿me entendés? Porque si nos hiciésemos cargo, diga, no, esto yo lo voy a resolver, porque yo tengo capacidad para resolverlo y porque voy a poner todo el esfuerzo necesario para salir adelante. Ah, pero ahí ya necesitas ponerte las pilas. Y ponerse las pilas no siempre uno está dispuesto,
porque como no tiene conciencia aprendida y como no tiene ejemplos que le reflejen a uno que la responsabilidad es de uno, te estoy hablando de algo importante, no tenemos ejemplos de lucha. Tenemos ejemplos de fogonazos, pero la lucha debe ser constante. Fogonazo, golpe de suerte, la providencia, pero la constancia es la que mantiene el equilibrio. La constancia. Vos, por ejemplo, me ves a mí todos los días. Si yo te hiciera en vez de un video diario, te hiciera un video cada mes, vos a lo mejor no me hubieras conocido. No estoy hablando por la importancia o no que pueda tener el video, te quiero decir lo que es la constancia. O sea, vos vas venciendo a partir de la continuidad. O sea, las consecuencias son las que traen resultados. Y si no, fíjate cómo a nosotros, como sociedad, como argentinos, en los últimos tiempos nos han instalado un montón de problemas, nos han instalado un montón de distracciones, nos han instalado un montón de angustias que no tienen nada que ver con nosotros mismos y con el futuro nuestro. Entonces, nos debatimos, si vos te fijás, si vos analizás con calma, te das cuenta que estamos ocupados la mayor parte del día en el rumor, en la noticia, en la información. Y no estamos preocupados un solo minuto en lo que pudiéramos hacer nosotros para que nosotros estuviésemos mejor en caso de que pudiéramos ocuparnos de proyectar un futuro. No estamos ocupados en eso. Estamos, en todo caso, esperando el milagro, esperando que por generación espontánea se produzca un alumbramiento, que de la noche a la mañana venga el hombre invisible y nos resuelva el problema. Y ese hombre de gris o el hombre invisible no existe. Lo que existe es la racionalidad para que alguien, todos lo busquemos y consideremos que ese alguien, no que él viene con la solución, sino que nosotros le propudiésemos, si nosotros tuviéramos la capacidad de proponerle ideas suficientemente sensatas y proyectos para que él realice con un equipo de trabajo. El error es pensar que el milagroso va a venir a resolverte todo. Es una sociedad anárquica la nuestra, que si nosotros no hacemos las cosas, o si el otro que viene no hace las cosas, esto no funciona. Y eso nos ha dado pésimos resultados. Nosotros debemos pensar no en el providencial que puede llegar el hombre de gris, que dijo Parravicini, que no... Para nada. Eso es una entelequia absurda. Nosotros tenemos que pensar que como sociedad necesitamos un ordenamiento. O sea, el producto de toda esta desgracia que tenemos hoy, económica, social, cultural, moral, de seguridad, de salud, de vivienda, en fin, todo, falta de trabajo, falta de proyectos, falta de una orientación seria de país, no se debe a una desgracia, ningún mal endémico de la providencia, ni de los demonios, se debe a nosotros. Se debe a nosotros. Nosotros no tenemos nadie que nos ha planificado algo en estos últimos 50 años. En estos últimos 50 años hubo un proyecto extraordinario, un plan estratégico de una dimensión llegada a la excelencia. Nadie le dio bola. Nadie le dio, está escrito. Perón lo dejó como, te dejó como la Biblia, como la herencia. No la ha leído nadie, no la lee nadie. Entonces nosotros ahora somos milagreros. Esperamos el milagro. Esperamos el milagro que la desgracia se lleve a Macri, esperamos el milagro que el fondo se vaya, esperamos el milagro que el poder corporativo dueño del país se vaya de la noche a la mañana, que le diga argentino, ahí tienen todo el país, hagan lo que ustedes quieran. Esperamos eso. Ahora bien, es natural, es lógico, es fenómeno. Sería extraordinario si se produjera ese milagro. ¿Te imaginas? Ahora yo te digo una cosa, ¿es posible ese milagro? ¿De verdad?
¿cómo lograríamos? ¿Cómo te imaginás? Porque ahí, esto es lo que hay que buscar. ¿Cómo te imaginás vos que ese milagro se pudiera dar? Porque sería interesante saber cómo pensás vos que ese milagro, esa cosa fortuita, ese advenimiento, esa iluminación, se pudiera dar. Y que de repente los 30 millones de pobres que hay en la Argentina dejaran de ser pobres. Por un milagro. ¿Te das cuenta que todo eso no puede ser? ¿Has pensado que eso no se puede dar nunca? ¿No has pensado, no se te ha ocurrido pensar, o no se ha cruzado por tu imaginación que si nosotros no nos preocupamos del problema, ese problema no se va a resolver nunca? ¿Has pensado vos que si vos no intervenís personalmente, y vos decís, dejate de joder, viejo, que yo qué puedo hacer? No te creas. Vos sos muy, pero muy, muy importante. El problema es que te han hecho creer que vos no sos importante, y vos te lo has creído. Ese es el problema. Fíjate que hay un montón de cosas que nosotros debiéramos volver a recordar. No te voy a decir que debiéramos aprender, porque la sabemos. No te creas, la sabemos, pero lunga. Debiéramos recordar que si nosotros esperamos el milagro a través de los dirigentes políticos que tenemos, todos los conocidos, y vos sos un iluso. Vos sos un iluso, porque ninguno de esos dirigentes, incluyendo a Cristina, que vos posiblemente la considerás lo mejor, sola pudiera hacer nada. No se puede si vos no participás. Y si vos creés que los que no supieron hacerla hace 10 años atrás no la supieron hacer porque nos entregaron a Macri. Entonces, si nos dejaron a Macri en el gobierno, quiere decir que no la supieron hacer, porque ellos fueron los constructores de ese espacio político. Y si los constructores de ese espacio político, y tuvieron todo el poder en sus manos, y tuvieron todos los elementos para que las cosas fueran extraordinariamente excelentes, nos dejaron a Macri en el gobierno, quiere decir que esa gente, toda la gente que acompañó al líder, no servía. No servía. Porque si una gente, yo tengo un equipo de trabajo en una fábrica, y yo soy el que dirijo la fábrica, pero yo estoy allá arriba en la cabina, en el escritorio, yo no estoy en la trinchera, o sea, no estoy en el torno, no estoy en el manejo de materiales, no estoy en el transporte. Esa gente hace mal el trabajo. ¿De qué vale de que yo esté allá en la oficina dirigiendo con excelencia y mirando que todo el mundo está en movimiento? Yo lo veo de arriba, por el espejo, así o por el vidrio, y veo que todo el mundo se mueve. Pero cuando bajo al piso de la fábrica, o cuando tengo que cumplir con una entrega de un producto, el producto no está terminado o está mal hecho, está mal elaborado. Eso es lo que pasó con Cristina. Eso le pasó a Cristina. A Cristina le defeccionó todo el equipo que tenía. ¿Qué te crees vos? ¿Vos te crees que Cristina está feliz con la gente que la rodeaba? De ninguna manera, porque yo no creo que Cristina haya querido dejar a Macri. Yo no lo creo. Por lo tanto, está cantado que lo que le falló a Cristina fue el equipo. O sea, le fallaron los gerentes, le fallaron los administradores, le fallaron los que componían su equipo de trabajo. Le falló la gente que estaba alrededor de ella. Pero ahora, muy bien, ya eso lo hemos comprobado, mucho análisis. Porque es mala gente, malas personas. ¿Son todos malos? No. Es posible que toda esa muchachada, esa gente que estaba rodeando en el equipo de Cristina, sea muy buena gente en lo particular. Pero era gente no preparada. Era gente que no estaba preparada para la responsabilidad de tener en sus manos el sostén de la República, el sostén de los intereses de 40 millones de argentinos y de ser uno de los países más ricos del mundo. No estaba preparado esa gente. Y entonces es natural que sucedió lo que sucedió. Es decir, tenemos que ser honestos en el análisis. Por lo tanto, como ves, este trabajo no es para buscar culpables y decir fulano es un imbécil, un incapaz. No es para buscar individualmente un personaje. Estamos hablando de los intereses de la República.
Acá se trata de buscar cuáles fueron los errores. Eso es lo que nos debe interesar. A mí no me interesa Bosio, Pichetto, Abal Medina, los Fernández, en fin, toda esa gente que formaba parte del equipo de Cristina, ministros y todo. A mí eso no me interesa. Personalmente, para mí no significa nada esa gente. Esa gente solamente formó parte de un equipo de trabajo. A mí lo que me interesa averiguar, es decir, a vos lo que te interesaría averiguar, porque yo hago el papel tuyo, es dónde estuvo el error y por qué se cometieron esos errores. Y si esos errores no han sido suficientemente explícitos como para intentar volver a repetirlos. Porque si ponemos la misma gente, es muy posible que se vuelvan a cometer los mismos errores. Y eso es lo que hay que combatir. Y en eso hay que ser muy perspicaz y muy explícito. O sea, ahí no hay compromisos con nadie. Si el equipo de trabajo que acompañó a una mujer que tiene una capacidad extraordinaria, y vos me dirás, pero si tiene una capacidad extraordinaria, vos me dirás, o me dirá cualquiera, ¿por qué tuvo esa gente? Y entonces te contesto con una frase de Perón, porque yo te puedo contestar con ejemplos. Perón dice, si en una casa donde vive un matrimonio con 2 hijos, el hombre no sabe lo que pasa en la casa. Fíjate lo que decía Perón. El hombre no sabe lo que pasa en la casa. Imagínese que va a ser un presidente que gobierne un país donde hay 50, 70, 80 mil funcionarios. Tiene que haber eficiencia en los funcionarios. No podés estar vigilándolos individualmente. Y esta gente no fue eficiente. Además de ser soberbias, en fin, todas esas cosas que hemos venido hablando. Y ya en este punto del análisis te darás cuenta que no es la Cámpora, ni es un ministro, ni es un poder corporativo, ni es la banca internacional, ni es el que proyectaba contra el país, ni Manetto, ni Roca, ni el poder de las finanzas, o el poder de la iglesia, o en fin, todos los poderes, el poder sindical. No, esos son solamente componentes. O sea, cuando mirás el gran panorama, ves todos los componentes. Ahora, vos sos el que tenés todos los violines. Y si no los tenés, cuando asumís el gobierno o la conducción del Estado, tenés que tener todos los violines a mano. Ese es conducir. Pero si te falla el equipo, y por más genial que seas, uno de los problemas más importantes que Perón resolvía era los técnicos y los hombres capaces, además de honestos y todo, que él tenía a su alrededor. Y como dice Rousseau en el contrato social lo dice claramente, o sea, hace 250 años que se dijo eso. Busque hombres eficientes, capaces, déle responsabilidad y espere resultados. Eso es lo que no ha sucedido en Argentina. Entonces, como Argentina es un país de milagreros, nosotros esperamos siempre resolver las cosas por lo absurdo. Y ese ha sido el error que nos ha llevado a Macri. O sea, Macri no nació de un repollo. Macri es un producto nuestro. Aunque te parezca mentira y te guste golpearme y decirme que yo estoy erradamente mostrando una cosa que es evidente. No lo vas a aceptar. Sin embargo, esa es la verdad. Macri es un producto nuestro. Porque fíjate, ya te lo he dicho 20 veces y te lo voy a repetir una vez más. Macri era el menos indicado para poder llegar al gobierno. No tenía ninguna posibilidad. Políticamente hablando, no tenía ninguna posibilidad. Sin embargo, ahí lo tenés de presidente. Ahora fíjate, hay muchos amigos acá en este espacio de YouTube y de Facebook que se molestan conmigo. Que dicen que ellos esperaban otra cosa de mí, que esperaban otra cosa y que se han desencantado y que ya no me van a volver a ver más. Y entonces yo lo voy a tomar como una ofensa personal. No puedo tomarlo como una ofensa personal. Son gente que están mal informadas, que están formateadas con una idea determinada y que uno si no procede con ejemplos, no puede uno pretender convencer a nadie. O sea, la gente que no está de acuerdo con nosotros, que siga su camino.
O sea, que sigan los analistas que él tiene. Nosotros estamos acá haciendo un análisis de los errores nuestros y de por qué las cosas no funcionaron. Y si hay alguno de los nuestros o los que fueren que no quieren aceptar esto, y nosotros no por eso vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo. Y como lo ha dicho Cristina muchas veces, si hay que decirlo 1000 veces y hay que volver a repetirlo, y aunque te ofendan y te insulten, que no te melle en absoluto tu fuerza, nosotros al final vamos a imponer la verdad. Vamos a contrarrestar toda esa influencia negativa que se debe al milagrerismo, el tipo que quiere que las cosas se resuelvan así nomás por la suerte, por el destino, por el pálpito, y no por la lucha ordenada y organizada que a través de la planificación se debe dar en un país. Y con esto cierro. Hemos convertido el país en un casino y entonces esperamos que la suerte se dé como racha, o sea, que la providencia acuda en nuestro beneficio. Al final nosotros somos buena gente, entonces esperamos que el milagro se produzca. Y el trabajo que estamos haciendo aquí no se habla de milagreros. El trabajo que estamos haciendo aquí se habla para despertar conciencia, para saber que lo que nosotros no hagamos, que no planifiquemos, que no exijamos al que conduce y dirige, vamos a hacer siempre lo mismo. Nosotros tenemos que empezar a participar, pero participar en un movimiento político que responda a defender nuestros intereses no es ir a golpear los salones y aplaudir, a gritar la vida por fulano, la vida por esto. Eso no es el trabajo que debe hacer el pueblo. El pueblo debe estar pendiente de los errores y de los aciertos del gobierno y hacérselo saber y hacérselo sentir. Y para eso todos tenemos que estar involucrados. Pero estar involucrado no es a ir a golpear puertas y a saltar en las manifestaciones. Hay que hacer polos de pensamiento para que el que va a conducir o el que dirige le lleguen las ideas, le lleguen las voces de los que no están de acuerdo. Cristina, si fuera lo que yo creo que es, y toda esa gente que la rodea a Cristina, debiera a nosotros hacernos un monumento, que le estamos diciendo lo que no le dice nadie. Y nosotros no le estamos ofreciendo nada a cambio. O sea, nosotros somos el pueblo, estamos tratando de que no vuelva a cometer errores si se da la oportunidad de volver a conducir los destinos de nuestra patria. Pero claro, nosotros no vamos a ser escuchados. Sin embargo, vamos a seguir golpeando y golpeando y golpeando. Porque esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad. Y estamos orgullosos de hacerlo, además, y contentos y felices. Y sabemos que al final vamos a triunfar. ¿Cómo? Al final, acordate lo que te digo, al final vamos a triunfar todos, porque nosotros somos los dueños de la verdad. Nosotros, el pueblo, no yo, el pueblo es el dueño de la verdad. Entonces hay que estar atento a eso.